la directora general de la asociación. Y en segundo lugar, quisiera presentar al doctor Moisés Hussein, quien es doctor sociólogo e investigador en temas laborales, especialista en estudios del trabajo y que además es docente investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. En tercer lugar, presento a la doctora Lucía Espinosa Nieto, quien es especialista en temas de violencia de género en el ámbito laboral universitario y forma parte del... Creo que se fue la transmisión con Tania, creo que perdió la transmisión. Mientras tanto, Leti, ¿crees que nos puedas ayudar a compartir pantalla? Si le parece, doctora Lucía, cuando le toque su turno, la presentan adecuadamente. Y me gustaría empezar agradeciendo a todos los medios que nos acompañan de manera presencial en el Zoom y en las redes sociales. Como ustedes saben, desde Unión Mujer siempre tratamos de impulsar un feminismo propositivo, científico, dialogante, y hoy desde la representatividad de un investigador varón y mujer, tenemos esta idea de que no podemos acabar con la violencia de género solo trabajando con el 50% de la población, ¿no? Este es un tema que atañe no solo a las mujeres, no solo a las infancias, sino a todos los grupos vulnerables de nuestro país. Y es por ello que hoy nos permitimos hacer esta rueda de prensa y esta transmisión hablando desde dónde encontramos datos graves para el tema de la violencia y también donde estamos observando que no está habiendo una definición puntual por parte del gobierno para generar un cambio relevante. Entonces, bueno, estaba yo buscando la presentación por cualquier cosa, pero ya la veo ahí. Entonces, me permito comenzar. Eh, el problema medular de la violencia de género es, en mi muy personal punto de vista, es el refugio roto que hoy encontramos en casa y donde se dan los primeros destellos de violencia que repercuten luego en otros ámbitos que mencionará la doctora Lucía y el doctor Moisés, como es el ámbito laboral y escolar. Pero desgraciadamente la violencia de género en el hogar es tan delicada. A mí me gusta siempre ir a las definiciones porque volvemos a entender los puntos medulares de lo que se está afectando y es porque la violencia doméstica o familiar es un grave problema porque el que la ejerce tiene una relación íntima con la persona a la que está violentando. Y ahí es donde se da la definición de la violencia doméstica o familiar. Y aunque en el Código Penal está bien tipificado el delito de violencia familiar, la realidad es que tanto en los procesos judiciales como en el seguimiento y el apoyo a las víctimas, la violencia solo se mide en muchos casos de manera física, ¿no? Es sumamente difícil tipificar la violencia psicológica, económica, entre otras muchas, y esto hace que el problema tenga difícil acceso y por ende una complicada solución. Y quisiésemos poner algunos datos generales que encuentran o mundiales que encuentran en la parte izquierda de esta lámina de la presentación y en la parte derecha los datos que tenemos en México. Pero hoy en el mundo, 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y 3 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en sus propios hogares de 2000 a 2018. 641 millones de mujeres, es decir, 1 de cada 3 mujeres en el mundo está viviendo violencia intrafamiliar y esto es delicadísimo.
Ahora, en el ámbito mexicano tenemos más de 2.76 millones de personas violentadas y los datos duros indican que esta violencia, aunque es una violencia familiar, repercute notablemente en el género porque se incrementa en el datos de niñas y adolescentes. Y otro dato delicadísimo que lo hemos analizado mucho en el trabajo en tierra que hacemos en la asociación es el dato que específicamente la violencia sexual pues se da también en este círculo, ¿no? Entonces, los responsables de la violencia, y aquí, pues, que creo que no es tirarnos un balazo en el pie, pero sí entender que la violencia de género no puede ser conceptualizada como el hombre contra la mujer, sino un círculo de violencia en donde todos terminan siendo violentadores y en ocasiones violentados. Y esto lo digo porque en los datos de los responsables de violencia, sí, el padre tiene el 13%, pero la madre el 7.5%, que no es un tema menor, el padrastro el 5.9%, la madrastra un dato mucho más bajo, pero la realidad es que no podemos entender la violencia de género sin entender el círculo de violencia que está afectando a toda la familia que repercute en toda la sociedad, ¿no? Y aunque siempre hablamos de los datos de pandemia, pero la realidad es que tuvimos una doble pandemia, ¿no? El COVID y la violencia familiar, que luego no hubo una repercusión en las políticas públicas que se transformaran en tiempo real para evaluar y erradicar la violencia que se dio en la pandemia. Es decir, las mujeres tuvieron esta desigualdad en donde tenían que cuidar a los niños y las actividades del hogar al mismo tiempo, y esto repercutió en un 60% del aumento de la violencia doméstica en México. Y esto se vuelve sumamente grave porque las tasas se dan a la alza. Por ejemplo, el 52% de las llamadas a 911 fueron relacionadas a la violencia familiar, pero no hubo un trabajo de fácil acceso por parte del gobierno, ni por parte de las instituciones en un presupuesto etiquetado, ni en la familia, ni en el ámbito escolar, que no entraré mucho a ello, porque para ello estará hablando la doctora Lucía, y mucho menos hay un análisis más profundo en otros ámbitos. Entonces, tenemos esta doble pandemia, la siguiente lámina, por favor, y entonces no solo son los datos que marca el Ejecutivo y algunos órganos de análisis, sino la cifra negra que es gravísima. Es decir, si me preguntan a mí qué dos datos son los que me gustaría que se quedaran, amigos que siempre nos acompañan de los medios de comunicaciones. Uno, las cifras que da el gobierno tienen una altísima tasa de cifra negra que no estamos viendo. Es decir, del total de las mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja, solo el 17% de las casadas y el 37% de las separadas denunciaron la agresión. Y pensamos, ¿por qué las mujeres casadas denuncian mucho menos? Porque van a regresar con la persona que la está lastimando, que le está violentando. Es decir, ¿por qué las mujeres no están denunciando? ¿Por qué solo el 13.1 presentó una queja o una denuncia? Porque nuestro sistema no funciona, porque los procesos no son expeditos, porque no se protege a la víctima, porque regresa al mismo lugar donde fue violentada. Entonces, las cifras que hoy presenta el gobierno, que aún a pesar de que se contraponen con algunas otras, porque no es cierto que han bajado, la realidad es que tenemos una cifra negra enorme. Y el segundo dato, la siguiente lámina que me encantaría que se quedaran es, no es cierto que hay recursos para la erradicación de este problema. Y lo digo, yo sé que los investigadores serán muy prudentes, pero desde mi dirección de Unión Mujer denunciamos la opacidad en la utilización de los recursos para la mujer, porque se habla de que hubo un aumento de los recursos de un 41%, pero nuestro equipo
hizo una investigación profunda y en realidad solo en 4 ramos se concentra el 93% del presupuesto en 2023, ¿no? Y los otros programas, y aquí este es el segundo punto que les decía que me encantaría que se quedaran. Uno, la cifra negra. Dos, no estamos utilizando el presupuesto de manera correcta. El 61% del presupuesto etiquetado para la erradicación de la violencia está utilizado para pensión de adultos mayores y otro para becas Benito Juárez. No tiene nada que ver. Claro está que nos parece adecuado que haya subsidios para los estudiantes, para las personas de la tercera edad, pero obras son amores y no buenas razones. Es decir, no podemos erradicar algo si no hay un presupuesto etiquetado, un apoyo a los institutos que trabajan para la reducción del problema y una evaluación. Este gobierno se ha dedicado a parecer que desde el Ejecutivo se dan dádivas para mejorar algo. No funciona así. Y esto se refleja en 9 programas con impacto en niñas y mujeres que solo tienen el 0.56% del presupuesto. 22.83% programas con reducción en términos reales. Y esto para mí es lo más grave. Solo el 0.86% del presupuesto de 2023 para la erradicación de la violencia lo tienen instituciones que son las más importantes para la atención de víctimas y prevención de la violencia, que es CONAVIM y Mujeres, entre otras muchas. Es decir, las instituciones que hoy defienden a la erradicación de la violencia de género están paralizadas por la falta de presupuesto. Y bueno, esto, y me iré ya un poco más rápido porque estos eran los 2 puntos que quería yo que quedasen muy bien remarcados, esto es un boomerang, es decir, si hay violencia contra la mujer, en consecuencia la tendrán los niños que la viven y que luego repercuten en los ámbitos en los que están generando violencia. Y por eso decía, desgraciadamente un violentado termina siendo un violentador y aquí vemos datos dependiendo de la edad, las repercusiones que se van encontrando en los niños con violencia doméstica. La siguiente lámina, por favor. Y ¿qué proponemos, no? Y desde Unión Mujer siempre tratamos de hacer esta crítica basada en datos científicos, pero sobre todo con propuestas claras. Primero, necesitamos empezar a prevenir, fomentar sociedades de paz en donde tengamos programas de habilidades afectivas efectivas, ¿no? Y esto lo hemos discutido desde el nuevo programa educativo hasta todos los institutos de la mujer, DIF, nos están haciendo falta programas socioemocionales y desarrollar estrategias de alerta temprana y prevención. Hoy los institutos educativos, los centros de apoyo, los primeros accesos para la mujer no tienen un protocolo de alerta temprana y prevención y esto es delicadísimo. Esto en la prevención. Y en la implementación necesitamos empezar a capacitar a los personales en estos temas. Lo que digo, asegurar recursos suficientes en un presupuesto real y etiquetado. Los presupuestos no son dádivas del gobierno ejecutivo, son presupuestos que deben de ir etiquetados y con medidas para evaluar. Coordinación interinstitucional que desgraciadamente no se está dando y este dato de justicia efectiva, ¿no? Hay que desarrollar rutas de acción desde la denuncia hasta la atención y incluyendo una coordinación interinstitucional, facilitar el acceso a servicios de apoyo como líneas de emergencia y refugios seguros. Ya hemos visto que se han aperturado muchas líneas violetas, muchos puntos violetas, pero esto terminan siendo desgraciadamente esfuerzos pues muy específicos municipales, en ocasiones estatales, pero se necesita hacer un esfuerzo interinstitucional con una visibilización y concientización del problema y claro, eh, planeación y política pública que no se evalúa no existe y esto se tiene que seguir haciendo. Hasta ahí me parece que es mi trabajo en esta rueda de prensa y dejo a Tania que presente a la doctora, que ya no sé si pudo entrar o no. Si no, Leti, si me ayudas a presentar a la doctora y si no puedes, pues con mucho gusto la presento yo. Aquí estoy. Muchas gracias, Paulina, Gracias, por Tania. tu presentación. Eh, Damos paso ahora a la voz
con la doctora Lucía Espinosa Nieto, que ella nos va a hablar de violencia de género en el ámbito educativo. La doctora Espinosa es especialista en violencia de género en el ámbito laboral universitario, además de formar parte del registro de especialistas en estudios de género y feminismo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y, muy importante, es integrante de la colectiva editorial Hermanos en la Sombra. Hermanos en la Hermanas. Sombra, perdón. No, no Hermanos. son hermanas. Hermanas, disculpe, doctora. Sí, Adelante. gracias. Bueno, pues quiero agradecer a Unión Mujer y también a Paulina por el espacio y la invitación. A mí me gustaría empezar, siguiente lámina, por favor, con un marco más amplio para explicar la violencia. Según Galton, la violencia, existen tres tipos de violencia en este marco amplio, que es la violencia directa, es esta violencia que se ejerce directamente por un autor, por un actor, es visible y también tiene una naturaleza física, pero también psicológica. Hay que entender en esta violencia directa que existe un perpetrador y una víctima. La violencia directa es lo que normalmente se entiende como estas cuestiones agudas de tortura, asesinato, maltrato físico, psicológico, humillación, discriminación, bullying, etc. En la violencia estructural es esta cuestión similar a una injusticia social y todas estas estructuras que van promoviendo estas injusticias. Es una fuerza más bien invisible que está formada por las estructuras que impiden la satisfacción de necesidades básicas para las personas. Por lo regular no es visible directamente, ya que se manifiestan, por ejemplo, en condiciones sociales, como lo pongo ahí, injustas, por ejemplo, la parte, las leyes de segregación racial, disposiciones legales, la criminalización de las personas por sus estados de pobreza, y aquí es donde entra la violencia de género. Y también para poder explicar este aspecto o estos elementos de la violencia de género que entran como un tipo de violencia estructural, debemos de entender como tercer aspecto la violencia cultural o simbólica, que son aspectos de una cultura social que legitima el uso de la violencia directa, pero también estructural. Esta violencia cultural y simbólica se manifiesta a menudo en actitudes y prejuicios que se encuentran socializados dentro de los seres humanos y que se expresan en actos como el racismo, el sexismo, el fascismo y estas formas de violencia que van justificando y sostienen en los términos de la violencia de género, pues todas las prácticas que propician eso. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la violencia de género? Pues esta violencia de género es el cruce de todos estos tipos de violencia, muchas gracias, que incluyen la violencia física, psicológica, la violencia sexual e institucional. Por ejemplo, es esta violencia ejercida a una mujer por el hecho de ser mujer. Siguiente lámina, por favor. Para explicar esto, aquí les pongo una pirámide de la violencia de género, donde existen formas explícitas de violencia, pero también formas sutiles. Estas formas explícitas son las formas más visibles, la violencia directa, por ejemplo, la agresión física, violaciones, abusos sexuales, el amenazar, el gritar, el insultar. Por otro lado están estas formas más sutiles de violencia que son invisibles y que por lo regular pasan desapercibidas y lamentablemente se normalizan en muchos espacios, sobre todo en estos espacios que estamos viendo, los entornos familiares, los entornos educativos, los entornos laborales, pero en específico este tipo de violencia son actos donde se humillan a las mujeres, por ejemplo, se desvalorizan,
se ignoran sus capacidades, existe chantaje emocional, se les controla, este humor sexista en torno de eso, ¿no? La publicidad sexista, la anulación de sus ideas, pero también de su voz, estos micromachismos, el lenguaje sexista, la invisibilización de las mujeres. Todo esto lo sostiene una sociedad patriarcal. Y en términos generales, la sociedad patriarcal, pues es esa sociedad donde posiciona a los varones por encima de las mujeres y todo lo que representa ser un varón, ¿no? Lo posiciona por arriba. Siguiente, por favor. De acuerdo a y con respecto al ámbito educativo, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2021, el 32.3% de las mujeres han vivido violencia de género. Cabe resaltar que ha habido un aumento con respecto a las cifras de 2016 por 9 puntos arriba. Los lugares donde más se ocurren las situaciones de violencia en este ámbito educativo, pues son la escuela con un 74% y los lugares públicos de cerca de la escuela con un 16%. De las mujeres que vivieron algún tipo de violencia, solo el 9% solicitó información o puso una queja o una denuncia. En las escuelas, el tipo de violencia más frecuente es el tipo de carácter sexual, que incluye comportamientos como la intimidación, el acoso, la humillación, el abuso, el intento de violación y lamentablemente también la violación. Ahora, el bajo porcentaje de quejas o denuncias se asocia mayoritariamente a que las mujeres afectadas no le dieron importancia a estos hechos por esa cuestión de la normalización de ciertas violencias, ya que dentro de los ámbitos educativos existen relaciones de género y de poder que permean que los perpetradores por lo regular no sean denunciados. ¿Por qué? Por temor a las represalias que puedan existir o la falta también de confianza en las instancias para atender esos casos. Con relación a esta lámina que estamos viendo en la pantalla, el tipo de violencia hacia las mujeres, sobre todo las niñas de 15 años o más en la escuela, quien presentan mayor agresión son por parte de otros compañeros o por parte de pares. El tipo de violencia que más se sufre es la violencia física, con 18.3% a lo largo de la vida escolar. Después la sexual con 17.9%, la psicológica con 17.5%. Ahora, como les comentaba, a lo largo de la vida escolar, las principales personas agresoras son los compañeros con violencia física, con un 42.2%, psicológica, con un 40.2%, física con 40.3% y sexual con 48%. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué se ha hecho para eliminar la violencia de género en el ámbito educativo? A nivel internacional, la CEDAW, esta Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, del 79, pero ratificada en México en 1981, en su artículo 10, específicamente establece que los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. Entre estas, igualdad de derechos, pues, se encuentra la igualdad de oportunidades educativas, la eliminación también de los estereotipos de género en todos los niveles educativos y en todas las formas de enseñanza. Estas medidas
dicta la CEDAW deben de impactar justamente en la reducción de las brechas que se orientan a garantizar a las mujeres su acceso, permanencia y conclusión de sus estudios. ¿Qué se hace a nivel nacional? Siguiente, por favor. A nivel nacional, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 45 de la Secretaría, donde habla justamente de la Secretaría de Educación Pública, en 2015, en el capítulo 8, dicta que se deben de formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos y con ello también generar y garantizar una respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia. Siguiente, por favor. Entonces, junto con estas acciones, desde 2016 se han impulsado a nivel nacional protocolos de atención a las víctimas de acoso sexual y de violencia de género en los diferentes niveles y en las diferentes instituciones. Esto es muy importante porque si bien ahorita, después de todo esto, de todos estos años, hemos visto que existen vacíos en estos protocolos, lo importante que hay que señalar es que han puesto sobre la mesa un tema importantísimo en los ámbitos educativos y es este problema de la violencia de género. Entonces, una cifra general del CIES en la UNAM es que 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia de género en las universidades. Entonces, es una cifra grande y que los protocolos no han podido resolver aún. Sin embargo, poner el tema sobre la mesa ha sido fundamental para poder proponer y poder escuchar otras voces, sobre todo las voces de las mujeres víctimas de violencia. Seguimos en el camino, seguimos trabajando sobre eso, que es muy importante. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las acciones para eliminar la violencia de género y estas propuestas desde lo comunitario en el ámbito educativo, pero también desde las instituciones? La primera, pues, es de construir estos estereotipos de género, cambiar las ideas tradicionales que degradan la posición de las mujeres sobre los varones, ¿no? Cambiarlas por estas nuevas formas de educar en espacios tanto privados como públicos. También lo que se necesita es desarrollar investigación académica periódica con el fin de detectar estos problemas de violencia de género en los centros educativos en todos los niveles. Según la literatura internacional, este tipo de investigaciones se tienen que hacer cada 5 años mínimo para ver el estado de violencia de género en la que se encuentran las estudiantes y todo el personal académico de las instituciones. También lo que se propone es realizar estos procesos de capacitación constante al personal docente de todos los niveles sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género en las instituciones. Siguiente, por favor. También lo que se busca es reestructurar los programas educativos e incluir materiales con perspectiva de género, transversalizar totalmente la perspectiva de género. Ese es un punto bien importante. Que se aborden una educación o que se apueste por una educación más inclusiva con respecto a los derechos humanos, pero también a los derechos de las mujeres y sobre todo en todos los programas educativos desde nivel básico. Es bien importante y bien fundamental. En las universidades se ha estado cuestionando mucho, se ha dialogado mucho sobre este punto, pero desde las primeras socializaciones, incluir la perspectiva de género es súper importante. También lo que se propone es difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención a la violencia contra las mujeres, que va mucho en la misma sintonía del anterior,
Y por último, reestructurar los protocolos de atención a las víctimas, tomando en cuenta la voz de esas mujeres que han sido impactadas por las violencias de género en estos ámbitos, pero también, y muy importante, de las personas que acompañan los procesos de denuncia y de las personas que defensoras de los derechos humanos de estas mujeres, porque resulta que pues también a la hora de acompañar o de acompañar a estas víctimas de violencia, también se reciben esta violencia o estos acosos de segundo orden. Entonces también es fundamental atenderlo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucía Espinosa. Y a continuación doy la palabra al doctor Moisés Hussein Chávez, que él nos va a hablar del tema de violencia de género en el ámbito laboral. El doctor Chávez es especialista en temas laborales y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, además de ser el encargado del Observatorio Laboral de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California. Adelante, doctor. Muchas gracias a Paulina, a Unión Mujer por la invitación y pues yo estoy muy agradecido, ¿no? Por este espacio, Tania, Leticia, a todos los que nos acompañan a los medios. Justo vamos a tratar el tema de la violencia de género en el marco de este día. Y quiero comenzar haciendo dos acotaciones principales, ¿no? La primera es que este tipo de violencias se da de sentido vertical o en sentido horizontal. Y eso es muy importante recalcarlo porque siempre la figura de la violencia se da desde arriba hacia abajo con un ejercicio de poder. Sin embargo, también entre pares sucede se presenta en el sentido horizontal la violencia de género. Y la segunda cosa que sí quisiera también resaltar es que la violencia se presenta de hombres hacia mujeres, de hombres hacia hombres, de mujeres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres, ¿no? Y en ese sentido hablamos, como nuestras compañeras nos han antecedido, de unas violencias estructurales que están permeadas en escenarios como muy concretos, pero que también de una o de otra manera pues nos atañe a todos, ¿no? Erradicar, como bien lo dijo Paulina al principio de la sesión, es trabajar en conjunto para erradicar estas violencias. La siguiente, por favor. Eh, Así como mis compañeras que me antecedieron han hablado de entender la violencia en estos espacios, la familia, la educación, y han puesto sobre la mesa que no se pueden entender estas violencias sin contextos más amplios. Del mismo modo, entender la violencia de género es imposible quitarlo o entenderlo sin entender el mercado laboral, entender dónde nos insertamos en el mercado laboral, que eso nos permita visibilizar las condiciones en las que nos encontramos y desde dónde surgen estas violencias, ¿no? Y por ejemplo, la tasa de participación de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral en México es del 63%, es mucho menor puntualmente que todos los países de la OCDE, ¿no? Eh, por otra parte, tenemos la tasa de desempleo que es mucho menor que todos los países de la OCDE. Y este es un dato muy importante, porque parecería que no hay desempleo en México. Y aquí una reflexión que me viene es que pues, el desempleo en México es un lujo, porque no tenemos estos seguros de desempleo para poder insertarnos a un trabajo en mejores condiciones, por tanto, aceptamos cualquier trabajo que nos permita una cierta remuneración y no son los que estructuralmente se encuentran en mejores condiciones, ¿no? Y ahí comienza la generación de la violencia, ¿no? Al menos la violencia laboral. En la parte de la derecha tienen ustedes un esquema de la distribución entre el trabajo o las horas de trabajo y los salarios. Y México, ahí lo pueden ver en la esquina superior derecha, izquierda, perdón, es el país que más horas de trabajo genera y que menores ingresos tiene de todos los países de la OCDE, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, la población económicamente activa para el 2023 es de 65 millones
y el 55.1 de empleos son de carácter informal, son los que cuentan con desprotección, inestabilidad, falta de servicios médicos, sueldos por debajo de lo establecido en la remuneración, trabajo precario, trabajo, todo lo que implica lo contrario al trabajo decente planteado por la OIT, y que este escenario de tanta inestabilidad, de procesos de precarización del trabajo, pues es donde nos encontramos para entender las violencias, ¿va? Siguiente diapositiva, por favor. Entender ahora el mercado laboral por género, ahora nosotros en este marco que impacta a los hombres y a las mujeres, vayamos a algunos datos que integran desde una perspectiva de género, un poco para visibilizar este día, ¿no? Por una parte, tenemos una brecha salarial del 13.57%. Esto significa que en el mismo trabajo, con las mismas condiciones, con las mismas garantías, un hombre gana 100 pesos, una mujer por hacer la misma actividad gana el 13.57 menos, es decir, hablamos del 86% aproximadamente, 86 pesos, perdón. Si hablamos del 100%, de 100 pesos al 86 pesos, es la diferencia, y seguimos teniendo esta brecha salarial muy a pesar de todas las políticas públicas establecidas y de las reformas laborales a las cuales estamos implicados todos, ¿no? Seguimos teniendo esto, lugar que nos deja del 21 de 25 países en la OCDE, y por otra parte, la segunda peor puntuación en Women in Work Index del 2022. Es decir, tenemos ese asunto pendiente, muy a pesar de todas las reformas laborales que han existido. Las mujeres mayoritariamente se encuentran vinculadas a laborar en el sector económico terciario. Y esto es muy importante porque el sector económico terciario muchas veces es donde nos encontramos en los trabajos de informalidad, que anteriormente explicaba las características de este mercado informal. El ingreso mensual de las mujeres es de 7.607 para el 2023. Más de 4 millones de mujeres trabajan más de 48 horas semanales, y mujeres tienen un mayor porcentaje de ocupación en el sector informal. Es decir, cerca del 56% aproximadamente del mercado que encuentra vinculado al trabajo informal, mayoritariamente las mujeres ocupan esos espacios donde no hay posibilidad de crecimiento personal y donde las garantías laborales se encuentran muy disminuidas. La siguiente, por favor. Retomando un poco la encuesta a la que se refería nuestra compañera Lucía, pero para el ámbito laboral, es muy importante porque los datos que se presentan, es muy importante mencionar por qué retomamos esta encuesta. Al menos en lo laboral, los datos formales se encuentran visibilizados, digamos, los datos duros que se pueden rescatar para la violencia formal o informal, para la violencia laboral, se encuentran vinculados a la gran empresa, ¿no? Pero paradójicamente, el mercado de trabajo en México va hacia sectores informales donde no hay una estructura que contemple estos datos. De ahí que el INEGI se va a las casas, a los hogares, para preguntar en los hogares tanto de las personas que trabajan en lo formal y en lo informal. Por eso es importante esta encuesta de las dinámicas, ¿no? De las dinámicas de las relaciones en los hogares. 27.9% de las mujeres manifiesta haber sufrido violencia laboral. Es importante mencionar que esta encuesta se hace cada 5 años, y al menos en el ámbito laboral hemos encontrado una similitud en 2016 y 2021. No ha habido un incremento sustancial en el ámbito laboral en este rubro. 16.2% manifiesta que ha sufrido discriminación en el trabajo. Ya vamos a ir viendo un poco más adelante los procesos de discriminación a las cuales se han visto afectados. Hay violencia, hay prevalencia entre la ENDIRE del 2016 y la ENDIRE del 2021. Por otra parte, los tipos de violencia que se generan en lo laboral es psicológica, sexual y física, ¿no?
Entonces, esos elementos son importantes tenerlos en cuenta porque lo sexual sigue siendo prevaleciente, pero conceptos que la OIT ha reforzado, conceptos que la academia ha puesto en la agenda, como el moving, como el hostigamiento psicológico, etcétera, siguen siendo muy recurrentes y no obstante lo físico tiene un menor porcentaje, sin embargo, se encuentra todavía presente. Compañeros de compañero de trabajo, 34%, y en las instalaciones del trabajo, 79%. Es decir, así como en la familia el agresor tiene una relación íntima, nosotros también, para el caso del ámbito laboral, entendemos que hay una relación entre compañeros de trabajo, ¿no? Es decir, personal que se encuentra laborando en el mismo trabajo, pero también el 79% se manifiesta en las instalaciones, ¿no? Ahorita ese dato, digamos, ese dato duro lo vamos a problematizar un poco más, ¿no? Más adelante, que son un poco de los hallazgos que hemos encontrado. Para la cuestión de cómo se encuentran los datos en las personas, el porcentaje mayor de las personas más violentadas, ¿qué características tienen estas personas? Es que 21% se encuentra en lo urbano, que el rango de edad son de 35 a 44 años, que tiene educación básica completa, media superior completa y superior completa. Puntualmente eso significa que regularmente se pensaba que a menor nivel educativo es que se generaba más violencia, pues ahora resulta que no, ¿no? De acuerdo a esta encuesta, a mayor nivel educativo es mayor también la vinculación con la violencia laboral que se puede ejercer entre esas personas, ¿no? Otro dato que es mayoritariamente para vincular con las personas solteras y que no hablan alguna lengua indígena o no se considera indígena, también un 21.6%. Adelante, por favor. Bueno, otro de los datos que nos hemos encontrado a partir de esta encuesta es que los que dicen que no tienen que no han sufrido ninguna discriminación en torno laboral, un 78% frente a un 22%, donde dice que los tipos de violencia que se les que se ha generado es que le han pagado menos que a un hombre que hace el mismo trabajo o que tiene el mismo puesto que ella, ¿no? Eso nos habla de la violencia, de la brecha salarial, de la cual ya habíamos discutido y que es un asunto pendiente para la reforma laboral, pero también que ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender. La posibilidad de ascenso, de promoción o incluso hasta de mantenimiento es un tema a discusión y que se ha habido manifiesto en este tipo de encuestas. El 72% menciona que no existen protocolos de denuncia. Es decir, no tienen mecanismos para promover en lo laboral, no tienen mecanismos para promover denuncias en torno a las violencias laborales. Y no lo puse ahí, pero un cerca del 20% decía que no sabía si existían o no. No mencionaban que no existían, pero no sabían, ¿no? Esto pone en manifiesto los protocolos, ¿sí? De los cuales también han hablado mis compañeras, pero en lo laboral los protocolos siguen siendo una agenda pendiente en la política pública, a partir de que se pueden manifestar a partir de las reformas, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, el convenio 190 de la OIT entra en vigor, la Organización Internacional del Trabajo, entra en vigor el 6 de julio del 2023. Y esto abre un panorama muy interesante para entender la violencia de género en temas laborales, porque comienza una discusión seria, legal y universal a procesos de violencia en términos laborales en todo el mundo, pero el cual suscribe México. Y al verse suscrito, el gobierno de México está obligado a hacer ciertas cosas. Comienzo diciendo que el gobierno de México siempre ha sido reactivo a este tipo de convenios. Es decir, es forzado a cumplir con ciertos estándares, en este caso de violencia de género en términos laborales, pero ha sido reactivo siempre porque se lo solicitan desde afuera. En este caso, la OIT, en otros casos, el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC,
con Estados Unidos y Canadá. Las reformas para la mejora de la calidad del trabajo o para mejorar la calidad de los trabajadores han venido desde afuera. Y el gobierno de México ha sido reactivo, digamos, vamos avanzando, pero no es por iniciativa propia, ¿no? Reconoce múltiples formas de violencia, lo cual es muy importante porque no solamente manifiesta la sexual, como anteriormente se hacía, ¿no? Y se asumen que no solamente los físicos ocurren dentro del proceso de trabajo. Esto es bien importante porque para entenderse la violencia en lo laboral no solamente tiene que verse manifestada en un espacio de trabajo, en la empresa, por decirlo menos. Puede ser entendida una violencia virtual, es decir, un compañero de trabajo hace un hostigamiento a partir de redes sociales, hace una discriminación a partir de un grupo de WhatsApp o a partir de un mecanismo electrónico. Problematiza de esa manera este convenio. Ya no solamente tiene que inmiscuirse dentro del proceso, dentro del espacio de trabajo, para considerarse violencia laboral. Esto es muy importante porque otras esferas, otros espacios pueden verse involucrados, otros espacios no laborales pueden verse involucrados como parte de la violencia laboral, ¿no? Se contemplan los daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos, reconoce además la violencia por razón de género. El poner este concepto de por razón de género en estos tipos de violencias laborales nos permite, ¿no?, comenzar a discutir plenamente cómo podemos ir entendiendo más profundamente estos elementos en el sector laboral. El Estado tendrá la obligación de hacer las reformas para incorporar estas disposiciones al derecho interno, ¿no? Y esto es bien importante porque pues nos permite de alguna manera plantear nuevas disposiciones. Digamos, en papel es bonito, ¿no? Veamos cómo sucede en el futuro. Adelante, por favor. Crear legislaciones pertinentes es lo que recomendamos, crear legislaciones pertinentes que den cuentas al cumplimiento del convenio, crear mecanismos de distribución de información en las reformas en diferentes medios susceptibles a ser vulnerados, es decir, que esta información baje, y también lo que nos han precedido nuestras compañeras, a establecer una agenda de trabajo en temas de violencia. Yo le llamo, pues, siguiendo el discurso del gobierno actual, desde la pentahélice, donde estemos asociaciones civiles, universidades, centros de trabajo, gobierno, etcétera, planteando y discutiendo los tipos de violencia a las cuales nos estamos enfrentando en el sector laboral. Muchísimas gracias por su atención y quedan ahí mis datos por si hubiera alguna otra duda. Muchas gracias, doctor. A continuación, quisiera dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden tomar el micrófono o nos pueden mandar su pregunta al chat, por favor. Adelante, compañero de Cuadratín. Hola, muy buenos días a todos. Luis Rosiles, de Cuadratín. Nada más un par de preguntas. Justamente, bueno, vemos otra vez estos escenarios que son un tanto alarmantes, preocupantes y parece que la situación como que no mejora mucho. Mi pregunta es como muy más de forma que de fondo, tal vez. Hoy con tres candidatos a la presidencia, dos de ellas mujeres, que hablan mucho de que es tiempo de las mujeres. Ayer tan solo un discurso que con ese de machismo, que es de mujer. ¿Qué expectativas hay? ¿O cómo se puede mirar o puede haber alguna mejora en este aspecto? Esa es la número uno. Paulina. Sí. Creo que el hecho de que tengamos candidatas mujeres no es símil de que estén preocupados por causas de la mujer. Y esto es importante entenderlo porque la lucha de la mujer no es exclusiva de la mujer. Y justo al inicio de la rueda de prensa comentaba porque hicimos la invitación al doctor Moisés. Es un tema de corresponsabilidad entre hombre y mujer. Y desde ahí creo que tenemos mal entendido el problema. Hoy no quisiera tirarle como en otras ocasiones a ninguna de las dos candidatas. Yo creo que los resultados en sus trabajos previos
como senadoras, presidentas municipales o de alguna o jefa de gobierno, tiene que mostrar resultados en presupuesto, política pública y mejora real del tema. Si no dieron resultados al respecto, el hecho de que sean mujeres no cambia absolutamente nada para la mujer. Veremos muchas cosas en campaña porque todo el mundo se vende al mejor postor y sabemos que la mitad de la población que vota y que es un círculo poco definido en sus preferencias electorales es la mujer. Entonces, claro que van a hacer campaña, pero la intención es ver qué han hecho previamente por esta causa. Doctora Lucía, ¿no que quiere sumar algo? Sí, pues haciendo eco de lo que dice Paulina, si no hay una perspectiva de género de fondo que atienda los problemas reales, tomando en cuenta la voz de la comunidad, pero también de diferentes ámbitos y tomando en cuenta las desigualdades en torno al género, a lo laboral, a lo educativo, con esta transversalización, no puede haber un cambio, no podríamos hablar de entornos diferentes por más que la figura del poder se cambie, ¿no? Entonces, si de fondo no hay como esta perspectiva, tomando en cuenta todos estos escenarios, todas estas cifras reales, yo pienso que mucho podemos hablar de una democracia, si es que hay democracia distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en el Congreso sobre Violencias de Género y justo ayer una representante de la ONU, que discúlpenme ahorita el nombre, pero nos hacía una aclaración. Estas alertas de violencia de género no están sirviendo a los estados, o sea, a los estados que son parte ni en los contextos regionales. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Vemos políticas muy buenas, diseños muy buenos, pero que al final de cuentas no nos sirven para nuestros contextos. ¿Por qué? Porque no verbalizan realmente y no visibilizan realmente las necesidades de las poblaciones afectadas por las violencias. Entonces, sí es importante eh, cruzar la perspectiva de género en todo esto. ¿Y qué es cruzarla? Pues visibilizar las desigualdades en torno a los varones, en torno a las mujeres y las violencias y las necesidades de las poblaciones que sufren estas violencias. Entonces, si no hay de fondo estas perspectivas, yo creo que muy poco se puede hacer y muy poco se puede hablar de cambio. Doctor Y Moisés. justamente, Perdón, me parece no, que no, no, tiene... adelante, adelante. Gracias. Doctor. Sí, súper rápido. Si todos estamos esperando a que estos perfiles solucionen el problema, pues yo creo que estamos perdidos. Esto es un asunto, es un asunto más complejo que supera a los propios candidatos. Es un asunto que pone en evidencia la necesidad de discutir universidades, asociaciones civiles, gobierno, empresarios, etcétera, ¿no? Yo creo que es un asunto mucho más complejo que los meros candidatos. Si bien es cierto, es bueno poner la agenda, y ellos muchas veces ponen la agenda, pues a otros escenarios es importante para que esto comience a cambiar. Muchas gracias, doctor. Adelante, compañero. Sí, y justamente aludiendo un poquito al tema, ¿ustedes ven en estas agendas, más allá del discurso, este interés? Digo, la verdad es que es difícil no hablar de ello y es difícil no considerarlo en estos tiempos. Se sabe que es un trabajo colectivo de sociedad civil, familias, etcétera. Pero ¿cómo lo miran ustedes? ¿Sí hay realmente alguna opción o política o por lo menos propuesta que pueda pues mejorar esta situación, si no a un corto plazo, a un largo plazo? Y mi última pregunta, nada más para cerrar para la doctora Lucía, ¿cómo ve el tema de la transversalidad que menciona? Y un poquito con lo del inicio de los presupuestos que decía Paulina sobre que se llevan a cabo, que están ahí, pero más bien están ejercidos, más bien como que no se aplican. ¿Cuál sería pues ahora sí que el tema a seguir para poderlo hacer de manera eficiente? Sí, pues como dije, pues incluir como todas estas perspectivas que visibilicen
pues todas estas desigualdades a las que pues ha sometido mucha de la población en contextos de precarización, de desigualdad de género, y pues, por ejemplo, yo lo hablo en el sentido también, poniendo un ejemplo en las instituciones, en los centros de educación, se trabaja por que tanto en todos los niveles jerárquicos se pueda hacer un reconocimiento del otro, ¿no? Un reconocimiento de las necesidades de las otras personas, de las mujeres, y de los varones, pero reconociendo que existen diversidades, que existen también pues muchas formas de ser varón, de ser mujer en esta sociedad tan diversa. Entonces, yo pienso que la transversalización pues es reconocer, disculpen que sea como muy repetitiva, pero sí pienso que es importante poner sobre las agendas políticas pues el reconocimiento de las comunidades, de los grupos, a partir de sus necesidades verdaderas, reconociendo sus diversidades, ¿no? Desde comunidades indígenas, grupos de mujeres, el tema, por ejemplo, de las madres de los desaparecidos, el tema que nos está atendiendo ahora y muy urgentemente con el cambio climático y pues con todos los desplazamientos por la violencia también, y que en todos estos temas actuales que son bien urgentes, transversalizar todas estas necesidades que vienen con las desigualdades de género de fondo. Entonces, pues esa es como que mi apuesta más urgente, ¿no? Poder dar respuesta pues a esos escenarios futuros que se vienen con todo este movimiento y con todos estos cambios sociales y estructurales. Cerrando ese tema, creo yo que la exigencia es que el presupuesto etiquetado se utilice para un proyecto transversal entre las instituciones, que se genere programas reales que puedan incidir en la mujer y no en subsidios en tiempos electorales, ¿no? Es decir, nos estamos equivocando en la utilización del presupuesto, en el trabajo transversal interinstitucional y sobre todo en lo que decía el doctor Moisés, esto no es un tema exclusivo del Ejecutivo y dejemos de verlo así. El país no es de un solo hombre o en este caso de una sola mujer. Para eso hay instituciones y secretarías específicas que deben de trabajar de manera sistematizada, con presupuesto y siguiendo las líneas internacionales que ya hemos firmado para la erradicación de la violencia. Muchas gracias. Compañeros, si alguno más tiene alguna pregunta, estamos abiertos. De no ser así, damos por terminada esta rueda de prensa y les agradecemos su participación y su disponibilidad para atender el tema de violencia, pero además quiero dar un agradecimiento especial a nuestros investigadores e invitados participantes en la presentación de cada uno de los temas a los que se han abocado su trabajo y agradecerles por estar acompañándonos en Unión Mujer. Asimismo, agradezco la presencia de nuestra directora general, Paulina. Muchísimas gracias también por tu presentación y estamos a sus órdenes. En un momento más también haremos llegar un kit de prensa con la presentación y el boletín de esta rueda de prensa. Muchísimas gracias y quedamos atentos. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias.